El frío del cuarto de hospital se colaba por mis huesos, un frío que sabía que no solo venía de la temperatura gélida de las paredes blancas y estériles, sino también de la soledad y el desprecio que envolvían mi ser. Observé cómo mi hijo, Ignacio, daba órdenes con una sonrisa arrogante que me llenaba de desdén. No le den más información sobre su diagnóstico, había dicho, su voz firme como una sentencia, mientras el personal médico se movía con la rapidez característica de doctores entrenados para obedecer. Nunca pensé que un día llegaría a sentirme como una extraña en mi propia familia, pero aquí estaba, arropada por un dolor profundo y helado. Frente a mí, Ignacio se erguía como un rey en su castillo, dominando a todos con una autoridad que ni siquiera él sabía que era elegida a costa de nuestra relación. Cada gesto suyo me provocaba un nudo en el estómago, y su mirada, aquella que un día había estado llena de amor, ahora solo reflejaba una mezcla de desdén y desprecio. Me llamo Elena, tengo 58 años, y hasta hoy creía conocer a mi familia, pensé, mientras los recuerdos de mejores tiempos se agolpaban en mi mente. Imágenes de días soleados repletos de risas familiares y momentos sencillos llenaban mi cabeza, contrastando intensamente con el presente sombrío. Cada puerta que se abría en el hospital representaba una oportunidad para ayudar a otros, pero a mí, en este momento, me cerraban las puertas del cariño, la empatía y la conexión. Dejé escapar un suspiro cansado, sintiéndome atrapada en un papel que no elegí y cuyas dimensiones se expandían a su alrededor. Ignacio me había hecho sentir como una carga, un estorbo, que estaba interponiéndose en su camino al éxito. La ira me invadía cuando recordaba cómo, durante los años de crianza, había dejado de lado mis sueños, mis aspiraciones, solo para dedicarme al bienestar de este joven que ahora no mostraba más que desprecio. Los murmullos del personal médico se acompañaban de miradas compasivas hacia mí, pero me sentía como si nadie realmente me viera. A lo lejos, escuché el timbre del monitor a los pies de mi cama, marcando un ritmo monótono que reflejaba el estado de mi corazón. Mientras Ignacio daba instrucciones precisas, él se convirtió en un tirano en su pequeño reino, y yo en un espectro que apenas podía reclamar su lugar. El dolor se hizo palpable, como si cada latido de mi corazón estuviera recordándome el sacrificio interminable que había hecho por su bienestar. La indiferencia de su mirada, que eludía mi existencia, resonaba como un eco estrepitoso. Era un dolor multifacético, no solo el de una madre traicionada por su hijo, sino una profunda humillación por el desgaste emocional que mis años de entrega habían dejado en mi alma. La angustia se revolvía en mi pecho y, entre susurros, repetía: creía que mi vida era un sacrificio, pero mi esposo me dejó la fuerza que siempre necesitaba. Ese mantra me rodeaba como un halo, recordándome que había una fortaleza dentro de mí, una que debía reavivar en el momento en que la necesitaba con más urgencia. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, Ignacio se giró hacia mí, y por un breve momento nuestras miradas se encontraron. Sentí esa chispa de conexión, pero se desvaneció instantáneamente bajo la sombra de su arrogante desprecio. «¿Vas a estar bien, madre?», preguntó con una fealdad recubierta de desinterés. Esas pocas palabras me removieron por dentro. Quería gritarle que había sido más que una madre para él. Era tiempo de reconocerlo. Sin embargo, solo asentí, sintiendo que la humillación ahogaba mi voz. La sensación de invisibilidad me envolvía, ahogándome lentamente. Sabía que había algo más que solo el frío de las paredes. En lo profundo de mí, una chispa comenzaba a encenderse, aunque la traición me rodeaba. La verdad de mi pasado, mis sacrificios, comenzaba a delinear un camino. Y mientras el eco de los pasos de Ignacio se desvanecía,
Me prometí a mí misma que, si alguna vez recuperaba mi voz, esta vez no sería silenciada. Iba a luchar. Esa incertidumbre que rodeaba mis días en el hospital se tornaba cada vez más pesada. Las horas se convertían en interminables corrientes de tiempo, y la monotonía del ambiente solo acentuaba mi sensación de desarraigo. La habitación se había vuelto una cárcel, con sus paredes frías y su luz dura, un espacio donde el eco de mis pensamientos resonaba más fuerte que nunca. Todo lo que me había definido como madre y mujer parecía desvanecerse en la niebla de mi identidad perdida. Cada visita de Ignacio era un recordatorio crudo de mi soledad. Veía cómo se acomodaba en una silla junto a mi cama, sus gestos seguros, pero su mirada vacía. La despreocupación con la que me hablaba me revolvía las entrañas. El médico dijo que hoy no podemos hacer cambios en el tratamiento. Afirmaba con la frialdad de un ejecutivo que informa sobre una junta, no como un hijo preocupado. Cuando me llamaba madre, lo hacía como quien designa un título sin un verdadero sentido de cariño. Me sentía como una sombra de mí misma, invisible ante sus ojos. Durante esos momentos, las memorias se entrelazaban. Recordaba las risas en el parque, las cenas familiares, las noches en que le leía cuentos antes de dormir. Una vez, en una noche estrellada, había prometido que siempre estaría de su lado, que lo apoyaría sin dudarlo, pero ahora aquella promesa me parecía un eco distante, una inocente ilusión que había sido arrastrada por las corrientes de la vida. No podía evitar preguntarme en qué momento el amor maternal se había vuelto un lastre. La frustración y la tristeza se difundían por mi ser, instaurando un profundo dolor en la campana de mi pecho. Esos días solitarios en la habitación del hospital se alternaban entre momentos de desesperación y pequeños susurros de esperanza. Cuando la noche caía, el ambiente se tornaba diferente. Las luces del hospital se atenuaban y el silencio se asentaba como una manta entre las sombras. Era entonces cuando permitía que mis recuerdos fueran más vívidos y elaborados. Cerraba los ojos y me imaginaba en nuestro jardín, un lugar donde florecía a lo largo de los años. El jardín era un refugio. Recuerdo las horas pasadas cultivando flores y cómo Ignacio siempre corría con su regadera, deseando ayudar. «Mira, madre, florece como tú», decía mientras señalaba con orgullo las pequeñas plantas que cuidábamos juntos. En ese espacio sagrado, cada espiga de trigo y cada rosa representaban no solo nuestro esfuerzo compartido, sino también las risas y los sueños que habíamos cultivado. Ahora, ese jardín estaba dejándome atrás, como un sueño que se desvanecía con la luz del día. Sus últimas palabras, llenas de veneno, resonaban en mi cabeza. «Deberías ser como él, madre». Esa frase me atormentaba y, a su vez, me empujaba hacia una resolución renovada. La insignificancia que sentía se estaba convirtiendo en fuerza, y aunque Ignacio me tratara como a una sombra, yo recordaba quiénes éramos juntos, una madre y su hijo, unidos por un amor profundo que había florecido con el tiempo. Un día, mientras observaba las nubes moverse lentamente por el cielo cargado de la ciudad, decidí a encontrar en mí ese impulso olvidado por tanto tiempo. Había pasado demasiado tiempo en el exilio, enclaustrada entre rencores y humillaciones. El sacrificio no define mi existencia, me dije en voz baja, mientras un rayo de determinación comenzaba a brillar en mi interior. La vida que llevaba en ese momento no era el camino que había elegido. Era tiempo de reescribir mi historia. Los días pasaron entre el dolor y la aceptación, y cada vez que Ignacio entraba en la habitación, su porte arrogante ya no me afectaba como antes. Comenzaba a comprender la fuerza que había en mi interior, una fuerza que no podía ser apagada por las palabras hirientes de alguien a quien había amado incondicionalmente. La mirada de las enfermeras, sus sonrisas cómplices,
que me daban un rayo de esperanza, empezaban a ser la luz que necesitaba. En sus ojos podía vislumbrar el reflejo de la dignidad que había perdido. Poco a poco, los momentos de introspección se transformaban en planeaciones silenciosas. Al cerrar los ojos, no solo imaginaba un futuro donde recuperaba mi voz, sino que también empezaba a visualizar el jardín que había dejado atrás. Era tiempo de replantar mis sueños, de nutrir las raíces de mi identidad y de reescribir el guión de mi vida. Una serie de imágenes comenzaban a surgir de mis recuerdos. Los planos que había trazado durante mis días de estudiante, la emoción que sentía al diseñar espacios que reflejaran amor y felicidad. En mis pensamientos, las palabras de mi esposo resonaban con fuerza. La vida es lo que haces de ella, mi amor. ¿Por qué no usar ese recuerdo como faro? Me prometí que, cuando saliera de este aislamiento, daría pasos firmes hacia la reclamación de mi identidad. No iba a ser solo la madre de Ignacio, iba a ser la mujer valiente que había dejado de lado sus sueños por años. Fin de semana tras fin de semana, me recluía en esos pensamientos. La transformación interna estaba en marcha. La angustia que antes me oprimía estaba siendo reemplazada por una chispa de vida. De alguna manera, el amor que había brindado a Ignacio no se había perdido, simplemente había sido camuflado por la traición y la adversidad. Coroné mis reflexiones con ese mantra que se había convertido en mi salvación. Creía que mi vida era un sacrificio, pero mi esposo me dejó la fuerza que siempre necesitaba. Cuando finalmente se acercaba el momento de abandonar el hospital, la balanza se inclinaba. La invisibilidad que había sentido se estaba desvaneciendo. Estaba lista para confrontar el mundo exterior, reconectar con mi esencia. Iba a luchar por lo que merecía, por el amor que yo misma debía cultivarme. Iba a luchar. Y esta vez, esas palabras no solo resonaban en mi mente, sino que latían fuerte en mi corazón. El eco de mi antiguo amor por Ignacio seguiría siendo una parte de mí, pero no permitiría que ese amor me definiera más. Era tiempo de regresar al jardín de mis sueños, a los senderos de la vida que había dejado de lado. La historia de mi vida apenas comenzaba a reescribirse y, finalmente, iba a florecer una vez más. Finalmente, el día que tanto anhelaba llegó. Después de semanas de hospitalización, el contador de los días se detuvo y me liberaron del encierro. Caminé hacia la salida del hospital con el corazón latiendo desbocadamente. Cada paso acariciaba mi piel como una promesa recién forjada, y la luz del sol danzaba en mi rostro, refrescante y rejuvenecedora. La vida afuera parecía vibrar con una intensidad que durante tanto tiempo había olvidado. Al zozobrar entre la bruma del pasado y el brillo de un nuevo inicio, sentí que el aire ligero me llenaba de esperanzas. Al llegar a casa, el silencio se sentó pesadamente en los rincones. Me invadía al abrir la puerta, un eco de lo que había sido una familia. Las paredes aún guardaban susurros de risas y uniones pasadas, pero en vez de rendirme ante la melancolía, sentí una resolución vibrar dentro de mí, bien arraigada. Sabía que había algo más allá de esos ecos vacíos. Estaba mi jardín. Fui directamente hacia allí, dejando que la brisa fresca me guiara. Al traspasar la puerta, mi corazón se llenó con el canto de los pájaros y la fragancia de las flores floreciendo. Miré a mi alrededor y vi un terreno lleno de promesas. El viejo jardín, que había sido mi refugio y mi pasión, aún florecía con vida, aunque un tanto descuidado. Las flores habían crecido, torcidas y desparejas, luchando por sobrevivir como había hecho yo. Con cada movimiento de mis manos entre la tierra, sentí que estaba no solo cultivando plantas, sino reviviendo mi propia esencia. Arranqué las malas hierbas, recordando cada uno de mis sacrificios, la dedicación que había puesto en todos esos años.
El sudor corría por mi frente mientras despejaba el terreno y me sentía cada vez más fuerte. Las flores que hienden la luz del sol no solo eran testigos de mi lucha, sino símbolos de mi renacer. Mientras cavaba la tierra, un destello brillante deslumbró mi mirada. Al acercarme, me percaté de una pequeña caja de madera oculta entre las raíces de una vieja rosa. Agachándome, la saqué con cuidado, excitante y cautiva por la curiosidad. La madera tenía un brillo suave, como si guardara secretos de tiempos pasados. Mi corazón se aceleró al abrirla. La caja reveló una colección de cartas, cada una cuidadosamente doblada, como si hubieran estado esperando ser desenterradas por años. Tomé la primera carta. El aroma a papel viejo me abrazó. Era de mi esposo. Las palabras escritas estaban imbuidas de amor y esperanza. En su caligrafía distintiva se puede sentir su esencia en cada trazo. Querida, comenzaba, si alguna vez llegas a sentir que has perdido tu camino, recuerdo esto. La vida es lo que haces de ella. En ese momento, cada palabra me golpeó como una ola de recuerdos, sorpresa y tristeza a la vez. Era un testamento de su amor, un llamado a mi fuerza que había estado adormecida. Fui leyendo las cartas, pasando de una a otra con creciente emoción. En la siguiente, revelaba algunos de sus sueños para nosotros, pero entre esas esperanzas se encontraba un legado que nunca conocí. Me he asegurado de proveerte de un lugar donde comenzar de nuevo, decía en un pasaje. En ese instante, el desgarrador peso de la traición se evaporó, dejando solo la emoción por lo que estaba por venir. Mi mente se velocidad mientras desenredaba el resto de las palabras y la imagen de una casa con un jardín brotó en mi mente. Había un terreno en un pueblo a varias horas de distancia, una pequeña construcción antigua, casi un refugio, programada para ser el hogar donde podría reconstruir no solo mi vida, sino la historia familiar que había deseado. Allá, lejos de las sombras de Ignacio y su esposa, podría redescubrir mi voz y los sueños que habían sido enterrados por su desdén. Sin embargo, ese legado traía consigo una sombra. ¿Cuál sería la reacción de Ignacio al descubrir que no solo había una herencia, sino un camino hacia mi libertad? Las imágenes de su desprecio y el desdén de su esposa regresaron a mí, golpeándome como frenético destello, pero no estaba dispuesta a dejar que el miedo dictara mis decisiones. Apreté firmemente los documentos en mis manos, sintiendo el pulso de mi futuro palpitar en cada página. El brillo del sol que atravesaba el jardín comenzó a desvanecerse lentamente y una suave brisa movió las flores que iluminaban el lugar. En mi corazón, la inquietud se guindó con una concreta determinación. La historia que había comenzado a escribirse en esa casa, en ese jardín, debía ser reclamada por mí misma y, ahora, lo haría por el amor que siempre me había rodeado. Los días siguientes se convirtieron en una mezcla de planificación y emociones encontradas. La herencia, la promesa de la casa y mi rol como madre se entrelazaron en pensamientos e imágenes que revoloteaban en mi mente como mariposas. Cuando me sentaba en el jardín y observaba las flores que cuidaba, cada pétalo me recordaba mi fuerza, mi vulnerabilidad, mi capacidad para renacer. Visité a un abogado que conocía, un hombre de confianza que había trabajado con mi esposo. Explicarle la situación me dio un alivio repentino. Cada palabra me acercaba más a la reclamación de lo que me pertenecía por derecho. Tu esposo siempre creyó en ti, me dijo, y al mirar sus ojos me sentí respaldada. Mi determinación estaba en aumento, cada vez más fuerte, impulsada por la visión de la vida que anhelaba. Mientras la incertidumbre flotaba en el aire, mis días estaban llenos de frenesí, entre las cartas, los planes y la emoción de la nueva vida. También surgían recuerdos de Ignacio,
su yugo de arrogancia, su frialdad fría, pero cada vez que lo pensaba, el mantra que había sostenido en mi corazón resonaba con mayor fuerza. Creía que mi vida era un sacrificio, pero mi esposo me dejó la fuerza que siempre necesitaba. A medida que las semanas se deslizaban, mi vida comenzaba a tomar forma dentro de las paredes de la casa que había sido mi refugio sin saberlo. Había en mí una creciente certeza de que la libertad estaba dentro de mis manos, reflejada en el jardín que renacía. Pronto, los caminos hacia la autoafirmación y el empoderamiento se dibujaron con claridad. Cada paso que daba me acercaba más al verdadero yo que siempre había esperado florecer. Con el descubrimiento detrás de mí, una nueva vida, un nuevo hogar y una nueva dignidad se presentaban ante mí como un jardín a punto de estallar en flores. Iba a luchar, porque la historia que estaba por comenzar ya estaba escrita en los corazones de quienes me amaron, en las cartas de mi esposo y en la promesa de un nuevo futuro. Iba a reclamar ese legado, a enfrentar la verdad y dar el primer paso hacia un nuevo capítulo lleno de luz y amor. Reconstruiría mi historia y florecería, no como una sombra, sino como la mujer valiente que siempre había sido. El aroma a tierra húmeda y flores frescas llenaba el aire mientras me dedicaba a cuidar de mi jardín, el único lugar donde me sentía realmente en paz. Sin embargo, el eco de la herencia que había descubierto seguía retumbando en mi mente. Era hora de que tomara las riendas de mi vida y de mi futuro, pero no quería hacerlo de manera impulsiva. Necesitaba conocer todos los detalles sobre la propiedad y las implicaciones de reclamarla. Por lo tanto, con una determinación renovada, comencé mi investigación. Al día siguiente, decidí visitar el antiguo abogado que había trabajado con mi esposo, don Alberto. Era un hombre mayor, de cabello canoso y arrugas profundas que narraban historias de tantas vidas que había tocado. Su oficina era un lugar de calma, mezclada con un aire de nostalgia que invitaba a recordar tiempos pasados. Allí me senté frente a él y le expliqué todo lo que había encontrado en las cartas. Por favor, comprueba si aún está disponible. La casa es de un pueblo cercano y entiendo que podría estar en condiciones de enviarla a nombre de mi esposo, a menos que me haya dejado enmiedada de asumir su legado. Le pedí con voz firme, pero un poco temblorosa. El abogado me observó con atención y al final asintió con una mezcla de asombro y respeto. Siempre supe que tu esposo había mantenido espacios en su vida que eran más de lo que aparentaban ser, comentó mientras revisaba algunos documentos antiguos. Esto es muy significativo y creo que es hora de que tomes el control de tu destino. La propiedad que mencionas puede pertenecer a ti, a menos que haya un impedimento. Con el corazón latiendo en un nuevo ritmo, esperé que don Alberto investigara con paciencia. Mientras tanto, aproveché para reconstruir mi historia. La imagen de mi hogar en el campo, la casa antigua que se alzaba ante mí como un recuerdo nostálgico, comenzó a tomar forma. Para esto, sería vital evaluar todos los costos implicados y lo que necesitaría para transformarlo en el jardín que anhelaba. Al salir, decidí visitar la propiedad en cuestión. Necesitaba ponerme en contacto con la tierra antes de reclamarla oficialmente. En un cálido día de sol primaveral, conduje hacia el pueblo que una vez había sido una parte inhóspita de mi historia, el lugar que albergaba tanto en su silencio. Al llegar, me sentí como si el aire estuviera lleno de oportunidades. La casa, aunque un poco desgastada por el tiempo, mantenía su encanto. Las paredes cubiertas de hiedra eran testimonios de las historias que habían tenido lugar dentro de ellas. A medida que recorría el lugar, una mezcla de emociones me invadió. Nostalgia, esperanza y también un renovado sentido de pertenencia. Era un espacio que se preparaba para acogerme de nuevo,
un lugar donde podía sanarme y florecer. Mientras caminaba por el jardín trasero, no pude evitar imaginar lo que podría ser. Vislumbré flores, un pequeño estanque, tal vez unas sillas bajo un árbol frondoso donde podría pasar las tardes dedicándome a mis pasiones. Las memorias contenidas en aquel espacio empezaron a danzar en mi mente, dibujando un lienzo vívido de lo que podría construir. En ese momento, decidí que no sería solo una casa, sería el refugio que siempre había soñado. A pesar de la tristeza que inicialmente sentí por lo que había perdido, el optimismo se encendió en mi interior. Quería que la casa se convirtiera en un símbolo de mi renacimiento, un lugar donde tanto yo como mi historia pudiéramos comenzar de nuevo. Los días siguientes me sumergí en la investigación. Me dediqué a visitar la biblioteca del pueblo, buscando los registros de propiedad y cualquier documento que me diera respaldo. La mirada de los ancianos bibliotecarios fue de curiosidad y sorpresa. Les explicaría la situación y les haría preguntas. Ellos siempre compartían anécdotas de la familia que había habitado allí antes que yo. Esa casa ha pasado por muchas manos, pero nunca ha dejado de ser un hogar, me dijo una señora mayor que me encontraba en la biblioteca. Su sonrisa era cálida, y sentí que esos ojos experimentados apreciaban la valentía con la que enfrentaba mi nueva vida. Esa interacción me llenó de energía. No estaba sola en esta aventura. Había personas que habían vivido su historia, que de alguna manera pertenecían a esta tierra. Me sentía parte de este lugar, un espacio donde había tantas raíces y conexiones. Cada pieza de información que recolectaba me armaba con más recursos para enfrentar lo que venía. Durante esas semanas fui enlazando las piezas de un rompecabezas en el que las cartas y comentarios de don Alberto se entrelazaban, y así cada nuevo conocimiento me empoderaba más. Un día regresé a ver a don Alberto con una carpeta llena de apuntes, impresiones y referencias que justifiquen mi interés. Él me escuchó atentamente, manteniendo su mirada fija en mí. Has hecho bien en informarte. La propiedad te pertenece legalmente y creo que deberías proceder. Haremos la documentación a nombre de tu esposo, me indicó con una afirmación de seguridad en su voz. Al escuchar sus palabras, sentí una explosión de euforia. Cada paso que había dado, cada hoja revisada, cada historia recuperada era un recordatorio de que estaba nuevamente tomando el control de mi vida. Mis dudas y temores comenzaron a disiparse. Había un claro camino frente a mí: reclamar lo que me pertenecía y forjar un nuevo capítulo en mi vida. Con un enfoque decidido y la empresa en el horizonte, la idea de presentar la propiedad en mi nombre se hizo cada vez más concreta. A pesar de que Ignacio podría disparar un conflicto, el recuerdo de su desprecio perdido entre los propios senderos de su vida se desvanecía con cada avance que alcanzaba. El mantra que repetía en mi mente fue un faro en el camino, iluminando cada emoción y cada nuevo desafío que aparecía ante mí. Creía que mi vida era un sacrificio, pero mi esposo me dejó la fuerza que siempre necesitaba. Mientras continuaba con mis investigaciones, mis días se llenaron de optimismo. Cada alba trajo consigo un nuevo aliento, una promesa de vitalidad que pagó la pena por cada lágrima derramada. Mis pasos estaban firmes, decididos. Reconstruir mi historia estaba más cerca que nunca. Iba a reclamar con coraje lo que me pertenecía, y no tendría que enfrentar este camino sola. El jardín que cultivaba no solo era físico, sino también espiritual. Prepararía mi hogar para esperar su florecimiento, un nuevo comienzo. Pronto todo se iría desvelando. Mis días de silenciosa humillación se desvanecerían como el rocío matutino y mi renacer estaría a la vista. Con cada movimiento, cada respiración, cada decisión que tomaba,
Sabía que estaba en el umbral de una vida que solo esperaba ser vivida. La historia que habría de florecer en mí sería una historia de valentía, amor y, sobre todo, de redención. Con el sol despuntando cada día más brillante, la vida giraba en torno a mis planes y sueños. Había pasado semanas sumergida en la preparación del camino hacia mi reclamación, pero cada paso seguido era más que eso, era una declaración. La idea de presentar la propiedad a mi nombre no era meramente una búsqueda de reconocimiento, sino una forma de reivindicar mi dignidad, un acto de justicia. Mientras mis raíces se fortalecían, empecé a trazar un plan. Al regresar de la oficina de don Alberto, sentí un torbellino de emociones en mi interior. En mi hogar, el jardín se había convertido en un símbolo de mi transformación, y cada flor que florecía era una victoria. En cada rincón, más allá de las plantas, había también un Edén creciente de amor propio que exigía ser atendido, nutrido. Era el momento de mantenerme firme y firme en mis decisiones. Así fue como decidí que debía enfrentarlo todo con un enfoque deliberado. Mis investigaciones, mis interrogantes en la biblioteca y cada conversación con don Alberto me habían dado las herramientas y el conocimiento necesarios. Ahora necesitaba ejecutarlo con la estrategia que mi esposo hubiera aprobado. Haría todo lo posible para que cada detalle se alineara. Primero debía hablar con Ignacio. Sabía que no sería fácil. Su actitud protectora era desafiante, pero también podía ser susceptible. A menudo había sido manipulador, pero en su egoísmo se escondía una fragilidad que podría usar a mi favor. Decidí que lo invitaría a casa, al lugar que había construido, al que había dado vida en sus peores momentos. Para preparar su llegada, trabajé en el hogar, asegurándome que todo estuviera en su lugar, como un acto de resistencia sutil. Aquella tarde, al llegar Ignacio, todo estaba dispuesto para el espectáculo. El aroma del café recién hecho impregnaba el aire, y la mesa estaba dispuesta con delicados detalles. La escena era reveladora. Todo estaba diseñado para que él sintiera la calidez del hogar, aquel espacio simbiótico que ya no sería más el hogar de su desprecio. Cuando llegó, le ofrecí una sonrisa tranquilizadora, asumiendo el rol de madre antes que como adversaria. Lo noté nervioso, no del todo en control, y eso era una ventaja. Mientras conversábamos, creaba una atmósfera de camaradería, buscando que mi vulnerabilidad se hiciera presente. A medida que el café avanzaba, decidí abordar el tema de la herencia con sutileza. Sabes que el jardín siempre ha sido importante para mí, Ignacio, comencé. Sus ojos se posaron en mí, escaneando cada palabra. Aproveché su curiosidad y continué. En las cartas, mi esposo dejó claro que había un legado, una propiedad que puede ser nuestra, que podría ser el símbolo de una nueva vida para nosotros, por fin. La tensión en el aire era palpable. Lo vi fruncir el ceño y, por un instante, sentí el miedo positivo reflejándose en mis entrañas. Sin embargo, me mantuve firme. No lo veo solo como un lugar, sino como una forma de retomar el control, como una oportunidad para recuperar lo que una vez fuimos. Las palabras parecieron calar en él, aunque podía percibir su resistencia interna. Visualicé como un rompecabezas emocional, y mi plan empezaba a encajar piezas ante sus ojos. La conversación avanzó. Incluso le compartí algunas de las ideas que había esbozado sobre cómo podría transformar la propiedad en un hogar vibrante de nuevo. Ese era el poder que había comenzado a desarrollar. Al hablar de sueños, colocaba su mente en un espacio de visualización positiva. Finalmente, llegó el momento de poner sobre la mesa la verdad sobre la herencia. Ignacio, he estado investigando. La casa es mía, un legado que tu padre me dejó.
Estoy decidida a reclamarlo y a vivir allí. Este lugar puede revivir nuestra historia y depende de ti acompañarme en este nuevo capítulo. Su expresión cambió. Pude ver el océano de emociones removiéndose en su interior, una tormenta que contrastaba la calma que había proyectado hasta entonces. Al principio se quedó en silencio. Podía ver que estaba abrumado. No puedes simplemente quedarte con todo sin consultar, madre, replicó de manera defensiva, pero su voz era más débil de lo que solía. Siempre he sido una madre, pero esta vez quiero ser una mujer que rompe el ciclo del dolor y la traición, respondí con firmeza, sintiendo que había golpeado el clavo en su cabeza. No estoy tomando nada de ti, Ignacio. Estoy reclamando lo que es mío por derecho y lo que merezco. Esta es mi oportunidad de reconstruir mi vida, de recuperar el jardín que he querido cultivar. La mirada sombría, reprimida de su expresión, comenzó a cambiar. La mueca de desprecio que había llevado conmigo durante años empezaba a desvanecerse, y en su lugar había un rayo de comprensión. No era un rechazo total, sino más bien una rendición interna que lo alejaba del juicio que había tenido sobre mí. Las lágrimas punzaban mis ojos, y no podía detallar si eran de pesar, liberación o un creciente sentimiento de esperanza. La conversación continuó, íntima y abierta, y aunque hubiera algunos resquicios de resistencia, empecé a vislumbrar la posibilidad de un cambio en su perspectiva. La verdad era complicada, pero no había vuelta atrás. La decisión de reclamar mis derechos era tanto un acto de amor hacia mí misma como un paso hacia la reconciliación con Ignacio. Al culminar nuestra conversación, el ambiente estaba cargado con la sensación de un amanecer renovado. No sabía cómo me vería el futuro, pero el plan que había desplegado ante él había sembrado la semilla inicial. Al final me di cuenta de que no solo luchaba por mi propia liberación, sino que también intentaba ayudar a Ignacio a liberarse de la carga de sus propios miedos. Esa noche, cuando el sol se ocultó y la oscuridad envolvió la casa, sabía que esta batalla apenas comenzaba. Con una mezcla de ansiedad y emoción, el mantra que repetía siguió resonando fuerte en mi interior. Creía que mi vida era un sacrificio, pero mi esposo me dejó la fuerza que siempre necesitaba. Había dado el primer paso hacia la justicia, y el camino se iba abriendo a medida que cruzaba la línea de lo desconocido. Lo que había sembrado en el hogar que tanto amaba empezaba a florecer. Sin duda, cada paso que tomara en este viaje se acercaría más a la realización de mis sueños, pero también a la creación de una nueva realidad. Iba a reivindicar mi lugar en el mundo y me sentí lista para el desafío. Los días previos a la formalización de la propiedad transcurrieron entre la expectativa y la tensión. La conversación que había tenido con Ignacio había encendido una chispa de esperanza, pero sabía que el verdadero desafío estaba por venir. El día señalado llegó y con él la mezcla de nervios y determinación que me invadió al vestirme. Elegí un vestido azul marino, uno que evocaba recuerdos de tardes felices junto a mi esposo. Este atuendo se convertía en mi armadura, simbolizando la fortaleza que había estado cultivando en los últimos meses. La reunión se llevó a cabo en la oficina de don Alberto, un espacio austero que ahora se sentía cómodo y familiar. Al llegar vi a Ignacio sentado al borde de la silla, su expresión de incredulidad claramente visible. A su lado, Miranda, su esposa, parecía un torbellino de desdén. La frialdad de su mirada apenas disimulaba su aversión hacia mí. No te atrevas a pensar que esto se resolverá de la manera que tú deseas, comenzó Miranda. Sus palabras estaban llenas de veneno. Intenté mantener la calma mientras recordaba mi mantra interior. Creía que mi vida era un sacrificio, pero mi esposo me dejó la fuerza que siempre necesitaba. Don Alberto inició la reunión intentando mediar entre las tensiones. Mientras explicaba el proceso,
Un silencio tenso se apoderó de la habitación. Era el momento que había anticipado. Necesitaba encontrar la manera de expresar lo que significaba para mí esa propiedad. La casa no es solo una propiedad, es mi hogar, el legado de mi esposo. Estoy aquí para reclamar lo que me pertenece, no para quitarles nada, afirmé, resonando con una fuerza que deseaba proyectar. Ignacio, después de un instante, interrumpió. Tienes razón. Tendremos que resolver esto juntos porque no puede ser solo tu decisión, declaró, una chispa de conexión brillando en sus ojos. Pero el furor de Miranda no estaba dispuesto a permitirlo. No puedes ceder a los caprichos de tu madre. Esta propiedad es nuestra, gritó mostrando su frágil ego y avaricia. Su actitud agresiva contrastaba con el cambio sutil que había comenzado a gestarse en Ignacio. La confrontación se intensificó. Mientras las palabras se intercambiaban como dagas cortantes, don Alberto tuvo que intervenir. Este es un asunto legal y familiar que requiere respeto y orden. Necesitamos encontrar un camino hacia adelante. La sala colmó de emociones opuestas, pero el deseo de reclamar mi legado se tornó cada vez más claro. Lo que estoy reclamando es parte de mí. Este hogar simboliza la posibilidad de sanación y no permitiré que lo destruyan, expuse con firmeza. A medida que mis palabras llenaban el aire, noté que Ignacio vacilaba. Su mirada se tornaba contemplativa. Pude ver la lucha interna que enfrentaba, su deseo de seguir a su esposa versus la conexión que sentía con su madre. Miranda, enfurecida, trató de atacar su vulnerabilidad. Ignacio, no seas un tonto, ni tú sabes cuál es el camino correcto. Su manipulación, aunque directa, parecía perder fuerza ante la realidad que estaba desnudando. En ese instante, entendí que mi objetivo no solo era detener la injusticia, sino también restaurar el vínculo que una vez tuvimos. Esto no debería ser una lucha entre nosotros, intervine nuevamente, suavizando mi tono. Podemos encontrar una solución que beneficie a todos. No soy tu enemiga, soy tu madre, y esta casa puede ser un símbolo de renovación para nuestra familia. Las palabras resonaron en el aire, y un nuevo silencio cálido se desplegó brevemente. Ignacio reflexionó sobre mis palabras, y con un cambio en su expresión, comenzó a ver la luz de la esperanza. En un momento crucial, dio un paso hacia mí. Quizás tienes razón, madre. Esto es más que solo una casa. Puede ser la forma en que reconstruyamos nuestro lazo. Lo que queremos o deberíamos querer es lo que nuestro padre realmente había deseado para nosotros, expresó su voz temblorosa pero sincera. El ambiente cambió de nuevo. Antes, dominado por el conflicto, ahora emergía una nueva posibilidad de redención. La conexión emocional comenzaba a relucir también en los rostros de todos. Miranda, incapaz de tolerar esta revelación, explotó en frustración. Su ira, sin embargo, ya no podía captar la fuerza que había tenido antes. La lucha interna de Ignacio se había intensificado y me di cuenta de que él necesitaba el apoyo y la comprensión que yo podía ofrecer. Don Alberto, reconociendo la oportunidad, pidió a todos calmarnos y reflexionar. Si desean seguir adelante, lo haremos con respeto y entendimiento. Este proceso tiene que incluir a todos los involucrados. La casa puede ser un hogar para todos o una fuente de división. La decisión les pertenece. Al salir de la reunión, el sol brillaba intensamente como si celebrara un nuevo comienzo. Había dado un paso decisivo hacia la reclamación de mi vida y, en el camino, había sembrado las semillas de unión en mi relación con Ignacio. La lucha había sido intensa, pero la transformación había comenzado a gestarse. Me sentía reforzada, lista para enfrentar lo que viniera. La historia de nuestras vidas, que parecía estar desvinculada, ahora tomaba forma a través del amor y la lucha. Lo que había solido ser una casa opresiva
se convertía en un símbolo de renacimiento, una señal de que realmente estaba tomando el control de mi destino. Y así, mientras me alejaba de aquel encuentro, el mantra seguía resonando en mi mente. Creía que mi vida era un sacrificio, pero mi esposo me dejó la fuerza que siempre necesitaba. Con cada paso que daba, me acercaba más al jardín que había estado cultivando en mi corazón, un lugar donde finalmente podría florecer. Los días posteriores a la reunión fueron un viaje de redescubrimiento. Cada mañana despertaba antes del amanecer, el aroma del café recién hecho llenaba la casa, y la luz matutina desnudaba los rincones, dándoles un aire de posibilidad renovada. El jardín, que alguna vez había sido un refugio de mis sueños, se convertía ahora en un símbolo de mi entereza. La naturaleza vibrante que me rodeaba reflejaba el renacer de mi propio espíritu. Ignacio se volvió más presente en mi vida. Después de nuestra confrontación, empezamos a comunicarnos con mayor frecuencia y a compartir recuerdos de épocas pasadas. Era como si el muro invisible que había crecido entre nosotros comenzara a desmoronarse. Cada conversación me llenaba de esperanza y me hacía sentir que realmente era posible reconstruir nuestra relación. Decidimos trabajar juntos en la renovación de la casa, haciendo de ese proyecto un espacio para restaurar no solo el hogar, sino también nuestro lazo familiar. Miranda se mostró distante, pero su frustración se volvía evidente. Su necesidad de controlar la situación fue ganando en intensidad, aunque ya no podía ignorar el poder que la verdad había comenzado a desatar en nuestro entorno. Mi enfoque era claro. Quería reconstruir relaciones significativas basadas en la confianza y el amor. Este nuevo comienzo significaba más que unas cuantas renovaciones. Era una oportunidad de sanar. Un día decidí visitar a don Alberto para avanzar en la formalización de la propiedad. La mezcla de nervios y determinación era palpable. Mientras revisábamos los documentos, un eco de confianza creció dentro de mí. Cada firma era un paso más hacia recuperar el legado de mi marido y la estabilidad que tanto anhelaba. Durante esta visita, encontré una carta escrita por mi esposo años atrás. Sus palabras estaban cargadas de amor y deseo de unidad familiar. Las lágrimas acudieron a mis ojos mientras leía, entendiendo que no solo reivindicaba una casa, sino también el legado de amor que él había dejado en mí. Este es el momento que él siempre quiso para nosotros, me repetí, reconociendo que cada esfuerzo valía la pena. Finalmente, organicé una cena en casa, invitando a Ignacio con la esperanza de celebrar nuestras pequeñas victorias. Mientras cocinaba sus platillos favoritos, el aroma llenaba el espacio y me recordaba momentos felices de nuestra vida familiar. Nos sentamos juntos y esa noche nuestras conversaciones fluyeron con ligereza, llenas de nostalgia y comprensión. Creo que hemos comenzado a recuperar lo que perdimos, dijo Ignacio, su voz llena de sinceridad. Escuchar esas palabras resonó en mí como un bálsamo. Entendí que aunque el camino no estaba exento de dificultades, estábamos en la dirección correcta. La risa y el amor empezaban a florecer lentamente entre nosotros. Al salir de la oficina de don Alberto tras firmar los documentos que confirmaban que la casa me pertenecía, sentí una mezcla de liberación y realización. Mientras caminaba bajo el sol radiante, reflexioné sobre todo lo que había superado. La carga que había llevado durante tanto tiempo comenzaba a desvanecerse. Ese día me cimbré el mantra que me había acompañado en cada paso de este viaje. Creía que mi vida era un sacrificio, pero mi esposo me dejó la fuerza que siempre necesitaba. Era el reconocimiento de mi transformación y la aceptación de que merecía un nuevo comienzo. A medida que nuestra relación continuaba fortaleciéndose y la casa se transformaba junto a nosotros,
comprendí que estaba reclamando no solo un espacio físico, sino el hogar del amor y la paz que había anhelado. Cada rincón del jardín florecía a su manera, recordándome que estaba lista para recibir todas las bendiciones que la vida tenía para ofrecerme. Finalmente, con el paso del tiempo, cada día comenzó a llenarse de gratitud por lo que estaba construyendo. La vida no se trataba simplemente de sobrevivir, sino de vivir con un propósito renovado y con el corazón abierto. Mi jardín, ese refugio que había cultivado con esmero, se convertía en el símbolo de un nuevo capítulo donde el amor y la esperanza finalmente podían florecer.